inicial de Raúl Dorado, que es justamente, yo me contacté con él porque yo conozco gente de General San Martín La Pampa, mi primo vive en La Pampa, en ese momento mi tío no estaba jubilado, era veterinario activo y bueno, tenía contactos, conoce toda la región. Claro. Bueno, nos contactamos con él, ¿sí? Fuimos a la casa de él, bueno, él sabía que yo era de Buenos Aires, y hicimos un reportaje. Yo en ese momento tuve un periodo muy cortito en Visión Omni, o sea que es un reportaje que yo le había hecho para Visión Omni. Bueno, me presento como Raúl Dorado, es una persona, tenía en ese momento 60 años, un tipo muy honesto. Yo ya sabía por medio de otras personas que era un tipo que no podía mentir por lo que pasó. El tipo estaba con la misma situación, o sea, había un problema de mutilación en toda la región. ¿Sí? Entonces, en uno de los campos que estaban a 5 kilómetros al oeste de Jacinto Arauz, él iba con una escopeta y con un celular, ¿sí? Iba caminando por un monte y de repente él mira así hacia adelante y a una distancia de 3 metros, una especie de ovni, aproximadamente con una circunferencia de 10 metros, como especie de mini ovni, se topó con eso. Automáticamente, cuando lo ve, se asusta y tiende con la escopeta a hacer así para sacudirlo, para pegar un escopetazo por instinto. Como corresponde, digamos. Para un Sí, tipo de el campo es hombre obvio, cae. hay que dar. Claro, aparte yo mencionaba el tema de las mutilaciones porque estaba el tema de las mutilaciones, había mucho nerviosismo en la zona. El tipo cae de rodillas paralizado y siente en la otra mano del celular, tiene el celular como un impulso eléctrico y le arrebata el celular de la mano. Y este tipo sonda, este ovni sonda, se fuma en una centésima de segundo, desaparece. El tipo quedó totalmente trastornado con lo que había pasado. Yo calculo que el tiempo que él vio hasta que fue con sus familiares hubo una adopción de cabeza, porque él tardó un tiempo en llegar, y llega a la casa, ya estaba preocupada la señora, y no podía hablar. Era tanto el shock que tuvo el tipo que no podía hablar, se comunica a través escribía. Lo internaron en el hospital de Jacinto Arauz. Lo atendió la doctora Lazarich, que bueno, es conocida de la región. Yo Lazarich la conozco por el nombre, porque cuando era chico iba a ese pueblo el que había pasado. Él tenía una especie de pinchadura hipodérmica en el dedo, justo en el mismo dedo donde tenía el celular. Él recuerda que no se había pinchado con nada, porque es muy normal que te pinches en los montes con los cactus que hay, pero recuerda un pinchazo fuerte eléctrico en el celular. Bueno, Raúl Dorado se compone, se recompone y empieza a contar la historia. En ese lapso, la policía había llamado al celular y según Raúl Dorado, que no le consta, dice que los policías se habían llamado, habían atendido un par de veces y en una de las llamadas telefónicas había una especie de respiración, pero que a él no le constó, porque muchos lo han llamado con eso, a mí no me consta. Eso fue lo que se comenta por ahí, que la policía había llamado al celular. El celular nunca apareció y después, posteriormente, cuando llamaba estaba fuera de cobertura. Y él quedó bastante traumado, tuvo bastante miedo y después, bueno, pudo retomar. Ahora yo estuve investigando antes de hacer esta entrevista de que él está todavía vivo, está más viejo porque pasó 18 años y fue otra vez al mismo lugar donde pasó esto con otros reportajes de otros investigadores y de otras radios, y el tipo está bien y dice, bueno, me pasó lo que me pasó, y siempre preguntaba el por qué le tocó esto, de a qué venían y por qué este prejuicio de las mutilaciones ganadas, porque volvemos a insistir, es una actividad que perjudica a la parte agropecuaria. O sea, si los alienígenas vienen a hacer un bien, hagan las cosas bien, no maten a los bichos, saquen el tejido, la sangre, pero no los maten. Bueno, después de todo esto, como ustedes saben, el SENASA es la entidad que controla toda la parte agropecuaria, oficialmente dijo que este tipo de cortes, porque aclaremos que los cortes, la mutilación de ganado, son cortes con bisturí láser, tiene una cauterización. Y si bien hay tecnología portátil para hacer una cauterización en los tejidos de la vaca, es el mismo efecto que había pasado hace 30 años en Estados Unidos, que hubo también una masiva mutilación de ganados, que así en esa época no había tecnología láser. Pero esas tecnologías láser tienen que ir en camionetas, tienen que dejar rastros en el campo.
¿sí? Y no sucedió nada de eso. Y esto yo estoy hablando un caso que yo lo experimenté y lo fui a investigar en forma personal. Pero en Bueno, Argentina todo está lleno de esto, casos. esto que estás contando vos, digamos, tiene total coincidencia con todo el resto de manejo, cómo se manejan con abducciones normales, ¿no? Más allá de que en este caso, cuando hablamos de mutilación de ganado, es en el campo, es con animales y demás, pero lo común es que aparentemente habría habido un manejo del tiempo, porque si no es imposible que hagan eso y que la gente no perciba la presencia de nadie para hacer semejante movida. Y algún detalle más técnico, ¿no es cierto?, que es sorprendente, o sea, el no tener ningún rastro de sangre. A ver, cualquier persona lógica te dice, ese animal debería haber sido retirado, como si yo leí, digamos, tu artículo y hay un momento que dice que el ternero está en el monte como si lo hubiesen dejado ahí, no hay ningún rastro alrededor, ni siquiera rastro de sangre debajo del ternero, o sea, evidentemente el tipo de operación es de extracción, manejo en algún otro lado de ese animal, con todo lo que le hicieron, y después lo vuelven a depositar ahí como para de alguna manera, acá no pasó nada. ¿Sí? ¿Qué Exacto, pensás al exacto. respecto? Estoy totalmente Pregunta, convencido. pregunta una cosita. Más allá de lo que pienses vos y que decís, que es lo que me gustaría que opines, es ¿cuál es la versión oficial de la gente del SENASA? Que seguramente debe ser una versión media tirada de los pelos. Sí, recién justamente lo estaba diciendo. El SENASA, el informe oficial de SENASA en el ganado, tiene que ver con un ratón hocicudo, un ratón que produce un té con cauterización. Ese Un fue el ratón informe oficial de jodido, ¿eh? SENASA. Un, Es un ratón muy un, dragon, jodido. Yo diría un un genio. dragoncito sería. Entonces volvemos siempre a las mismas discusiones y las mismas filosofías de cómo la ciencia trata este fenómeno. Entonces, Trata la de tapar, ciencia no decís. está preparada. No, acá no es un tema de tapar, acá es un tema de qué van a decir, qué van a poner en forma oficial. Che, no, es un tema no humano. No lo pueden decir porque no están los libros de ningún veterinario que controle esa situación. No se trata de tapar, porque si lo taparían hubiesen dicho, bueno, no había informe, pero ese informe dijeron como diciendo, bueno, vamos a poner algo, pero nosotros no podemos poner que es una actividad no humana. No, Descartemos pero a yo los alienígenas para que creo que quieren sería contentos los muchachos. realmente totalmente más coherente y lógico para un profesional, por tanto hablan del profesionalismo y de la ciencia, decir realmente es desconocido y no tener el tupé de expresar que es un ratón hocicudo con semejante tipo de extracción de líquidos, cauterización, no ninguna, o sea, la misma gente de campo, ahí en tu artículo responde ante eso, creo que las textuales palabras son nos toman Sí, por sí, tal cual, tal pelotudo. cual. Por eso siempre hablamos de lo mismo en este grupo, el tema de la ciencia, el tema de la ciencia. La ciencia es obtusa y es ciega para tratar estos fenómenos, desde todos los puntos de vista. Entonces volvemos al mismo problema. Lo que pasa es que la mutilación tiene un punto a favor, es un fenómeno físico tangible, existe, y eso es una ventaja, ¿sí? Pero todas las mutilaciones de ganado, la mayoría son actividades que en el momento que se hacen no hay humanos. No sé si ellos lo saben o no lo saben, pero siempre la actividad está en el profundo del campo, en los momentos de las madrugadas de mucho frío, que tiene un patrón común, el frío, inviernos muy crudos. Claro, porque son los momentos donde el humano en un campo, o sea, en un campo no hay como en la ciudad de Buenos Aires. Y siempre las actividades, en su mayoría, ocurren sin seres humanos presentes. En muy pocas ocasiones han aparecido casos donde han visto luces en el momento de la mutilación, inclusive hubo mutilación de ganado vivo, justo en un momento Pero que le hicieron Pablo, ¿no será que hay humanos y no lo recuerdan después como sucede en las ciudades? Sí, sí, sin O duda, sea, bueno, a este mismo señor que le sacan el celular y demás, es posible que él tenga ahí un tiempo perdido que no recuerda, donde él le hacen algo
desaparecen después tranquilo y él no tiene la posibilidad de recordar conscientemente qué pasó. Sin dudas, sin dudas. Yo ya lo supe cuando fui a hacer una entrevista en el 2002. No, eso no está grabado, pero yo le dije, trazo de tiempo, no recuerdo, no eran, era muy poco, creo que media hora, no podía recordar y había llegado bastante tarde. Pasa que él tuvo que caminar desde el campo hacia Jacinto Arauz, unos 5 o 6 kilómetros. No sé si son 5 kilómetros o 5 leguas, no recuerdo bien. Y llegó muy tarde, pero hay cosas que él no recuerda, yo estoy reconvencido. Después, en algunos cascos, en algunos de los campos alrededor, ya empezaban a contarme también de situaciones de aparición de seres, de personas que han tenido pérdida de tiempo, que aparecen caminando como sonámbulos en la ruta. O sea, una actividad también de adopción sin que ellos sepan que es una adopción. Eso también lo he registrado. Otra cosa que quiero destacar, que en esa época y en esos pueblos, tanto General San Martín, Jacinto Arau, Bernasconi, Huatraché, hay otros pueblos que no me acuerdo, han visto una dona unos días antes de la masiva dinámica de la mutilación. Es una dona, era una dona así como un círculo, de forma de humo, que iba muy lentamente así atravesando los pueblos. Eso lo habían visto, de hecho mi primo lo vio, que vive en La Pampa, en el General San Martín La Pampa, y había visto esa dona, con muchos relatos. Y después cortó en forma abrupta la masiva mutilación. Y después, bueno, obviamente hasta hoy en día sigue habiendo mutilaciones en todos lados. En Jacinto Arauz, en Santa Fe, en Bahía Blanca, en los lugares, bueno, en todos lados. Eso Quiero te iba a hacer preguntar si sabes la actualidad del tema. Hoy persiste ese tipo de Sí, persiste intervención. la actividad, pero mucho más, menor escala. Muchísimo más en menor escala. Una pregunta, Pablo. Y yo siempre tuve la duda, sí, No, sí, no. ¿Se estima por qué lo hacen? bueno, ¿Cuál es la causa? siempre fue, yo siempre tuve la pregunta, ¿cuál era la actividad? ¿Por qué lo hacían? ¿Sí? Después de mucho tiempo yo me topo con toda la investigación de la doctora Carla Turner, la famosa Carla Turner que siempre hablamos nosotros, donde ella tuvo una experiencia de adopción, tuvo una experiencia de la familia. En lo que concierne personalmente, creo que es una de las mejores investigaciones que hubo en Estados Unidos, porque creo que Carla Turner se topó con una especie alienígena bastante brava y mucho más eh, destructiva que lo que puede hablar de la mutilación. Sin embargo, en sus investigaciones y en algunas hipnosis, ella dice que el material sacado de los vacunos, ese material es en el cual construyen las copias de los seres humanos que usan las copias, los alienígenas, en cuando hay una adopción, hay una suplantación. El material de vacuna se usa para copias humanas. Eso es lo que ella llegó como investigación. Yo cuando lo leí digo, bueno, por fin escuché algo lógico de todas las teorías extravagantes que hablan de la mutilación.